Romanticismo del siglo XIX. Esta fue la época de las revoluciones, 1776 y 1487. A partir del siglo XVIII entró en crisis la monarquía absoluta, sistema político y social que imperaba entonces en Europa. Esta era se manifestó en dos trascendentales acontecimientos: la revolución política y revolución industrial. La revolución política se inició con la independencia de Estados Unidos en 1776, luego en 1789 se descansó de una de las eras más radicales y sangrientas de la revolución industrial. Se inició en Inglaterra a fines del siglo 78 y produjo a lo largo trascendentales en el orden económico y social de toda Europa. Entonces, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo fue el movimiento artístico y cultural predominante en Europa durante la primera mitad del siglo XVIII. Surgió como una reacción contra el racionalismo y la rigidez de las normas que el neoclasicismo había impuesto el arte anteriormente. Los románticos rechazaron la autoridad que los neoclásicos le habían otorgado a las normas que regían el proceso de creación y exaltaron la realidad y la individualidad del artista. El hombre romántico era fundamentalmente un soñador, un hombre de empresas imposibles. Quería cambiar el mundo y se identificaba con las grandes causas humanas: libertad, patriotismo, justicia, etc. Su característica principal era su afán de libertad en todos los órdenes de la vida: libertad ante la tiranía, libertad ante el dogmatismo religioso, libertad moral frente a los perjuicios sociales y absoluta libertad artística frente a los preceptos y modelos anteriores. La revolución industrial y la literatura. Entre 1800 y 1850, la industria editorial recibió un gran impulso debido a los avances técnicos que facilitaron la producción masiva de libros y periódicos. Como consecuencia de ello, el público lector aumentó considerablemente. Los periódicos y las revistas se convirtieron en la tribuna más frecuente de los escritores, que empezaron a cobrar honorarios por sus colaboraciones. La literatura romántica. Alemania, cuna del romanticismo. Alemania reaccionó tempranamente contra el neoclasicismo. Ya en el siglo XVIII, un grupo de jóvenes poetas se unió bajo el lema Sturm und Drang, que significaba tempestad e ímpetu. Este grupo defendía ante todo la libertad del artista. Consideraba además que la literatura no debía perseguir ningún fin excepto la belleza. El romanticismo es un movimiento de breve duración, aunque extraordinariamente rico en autores, obras y géneros literarios. Por otra parte, el movimiento romántico no es de todo uniforme. Al interior del romanticismo hubo dos tendencias principales: un romanticismo exacto individualista y un romanticismo tradicional o moderno. Los temas románticos. Los principales temas y escenarios recreados en la literatura romántica fueron los siguientes: los sentimientos íntimos, la historia y la tradición popular, la defensa de los valores nacionales y la naturaleza. Los principales géneros del romanticismo fueron la poesía, la prosa y el teatro. Johann Goethe nació en Frankfurt, Alemania, en 1749. Cursó estudios de leyes, pero abandonó la carrera para dedicarse a la literatura y la investigación. Murió en Weimar, Alemania, en el año de 1832. Su obra Goethe, novelista y dramaturgo alemán, es considerado uno de los más grandes escritores de todas las épocas. Formó parte del Sturm und Drang, movimiento precursor del romanticismo. Sus obras más conocidas son Las desventuras del joven Werther y el drama Fausto, su gran obra de madurez. Víctor Hugo.
Nació en Besançon, Francia, en 1802. Su padre fue general de Napoleón. Debido a aquello, recorrió durante su niñez y adolescencia gran parte de España e Italia. Vivieron situaciones azarosas que llenaron su imaginación de aventura y fantasía. Fue diputado, académico e historiador, pero su verdadera vocación fue siempre la literatura. El coloso de la imaginación, Víctor Hugo fue un líder indiscutible del romanticismo francés. Su vasta producción literaria, que abarcó obras en los tres géneros presenta los valores característicos del movimiento romántico. Sus novelas son lo más conocido de su producción. Entre ellas, la más importante son Los Miserables y Nuestra Señora de París. Ya está esa, falta esa. Alejandro Dumas. El escritor francés Alejandro Dumas nació en Villers-Cotterêts en 1803. Sus dramas históricos lo convirtieron muy pronto en un escritor de gran popularidad entre sus contemporáneos. Sin embargo, en sus últimos años cayó en una profunda depresión que lo llevó a la locura. Murió en 1870. Sus novelas más famosas fueron Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, pero también escribió muchas obras de teatro acordes con el gusto popular de la época. Dumas fue muy criticado debido a su falta de rigurosidad histórica. Sin embargo, fue un maestro en el arte de la cultura y los lectores. Lord Byron. George Gordon Byron, conocido como Lord Byron, nació en Londres en 1788 y murió en 1824 en Grecia, donde acudió para apoyar a las luchas por la diversidad de los griegos frente a los turcos. Sus personajes. Byron es uno de los principales representantes del romanticismo inglés por su originalidad y complejidad. Es considerado por la crítica como un auténtico de una poesía. Lord Byron compuso poemas narrativos como Don Juan y La peregrinación de Harold Gilbert. Escribió también dramas en verso como Manfredo. Te deseo primero que ames, y que amando también seas amado, y que después de no ser así, seas breve en olvidar, y que después de olvidar no guardes rencores. Deseo pues que no sea así, pero que sí sepas ser sin desesperar. Todo lo que digan no te importa, no hay razón. Nadie sabe lo que sientes, nadie siente como tú. Nadie llegó a amarlos tanto, llegó a conocer, llegó a comprender como tú. Siente sus latidos, siente su respiración, puedes ver sus emociones, percibir su humanidad.